Hola, bienvenidos a este espacio de las 100 empresas más grandes del país y las 900 siguientes de la revista Semana. Nos acompaña para esta conversación el doctor Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá. Doctor Juan Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí en Semana contigo. ¿Cómo les fue el año pasado? ¿Cuáles fueron los resultados del grupo el año pasado? Pues el año pasado nos iba a ir espectacular. El año pasado íbamos a llegar a los 3 billones de utilidades. Desafortunadamente, toda la desgracia de Wimpeche, pues ahí en él tuvo un muy mal año. Entonces ahí se nos fue un dinero y llegamos a 2 billones casi 700. Un buen resultado. El grupo mantiene el dividendo y mantiene lo que es una gestión muy sana, pero iba a ser un año glorioso. Desafortunadamente el país perdió uno de los proyectos más importantes de generación eólica en La Guajira y pues el impacto fue inmenso. Eso es más de 1 billón y pico que se perdieron allá. En inversión. Sí, señor. ¿El grupo en qué negocios está? Como para tratar de hacer como una dimensión para la gente. El grupo es una empresa compleja. Es casi una holding de inversiones en el sector energético, con un compromiso muy importante en el tema de transmisión. Somos socios de ISA en lo que es un 70% de la transmisión en Perú. Ahí tenemos cerca de 20.000 kilómetros de líneas. Somos el quinto inversionista en transmisión en Brasil, con Redella de España, y ahí tenemos unos activos nuestros. Y en Colombia, pues somos el segundo después de ISA, ya con un poco más del 20%, y haciendo unas de las líneas estratégicas para lo que es el futuro de la transición energética. Un gran énfasis en la transición energética. Hay un mandato en el tema de sostenibilidad de la Junta. Ellos quieren ver el grupo como la empresa que lidera la posibilidad de la descarbonización de la electricidad por las ventajas que nos puede dar para atraer inversión. Entonces hemos hecho muchas inversiones en la costa, hemos comprado buena parte de las líneas en La Guajira y nos enfocamos en la costa Caribe. La costa Caribe colombiana debería ser el gran foco del desarrollo futuro colombiano. Y en Guatemala tenemos la principal línea de transmisión que cierra todo el circuito en Guatemala en una empresa que se llama Conecta, esos son otros 800 kilómetros. Entonces el gran foco es transmisión, pero cuando uno mira la realidad de América Latina y el impacto de la pobreza energética, uno tiene claro que el gas es esencial. Si uno quiere que la gente tenga un energético competitivo a un precio razonable y que inclusive disminuye huellas de carbono, porque hay todavía mucho consumo de madera y de carbón, el gas es muy importante y somos los dueños de la distribución de gas en Lima, con un impacto social increíble. La gente lo agradece inmensamente. En el sur del Perú, en Ica, y en Colombia somos socios de Avanti, socios de Promigas, y tenemos todo el transporte de gas al interior del país. Y finalmente nuestro piloto de innovación y como de mirar a futuro cómo queremos volvernos cuando seamos grandes, una utility completa que tiene tanto distribución como generación en el sur del Perú, para cuando tengamos todo el personal y la fuerza en algún momento crecer en distribución y generación. De energía. Sí, de energía. Todo es energético. Todo es energético. Y ese es donde vemos que viene la gran transformación del mundo, donde vienen las grandes inversiones, mucha la innovación. Tienes un cambio de la matriz energética donde el nivel de inversión en líneas de transmisión es 150 millones de kilómetros. Son líneas de aquí al sol, para lo que el mundo necesita de poder transformar una matriz mundial de 80% hidrocarburos a un porcentaje, esperan en Alemania, por ejemplo, 50-60% de electricidad. Entonces el cambio que tiene la humanidad en lo que viene con baterías, lo que viene electricidad, gas en la transición y los nuevos energéticos que no sabemos, ¿no? Hidrógeno, algún papel en la parte industrial, pero con seguridad van a surgir nuevas discusiones de cómo vamos a ser capaces de mantener este mundo prosperando. Y la energía es la esencia de la revolución industrial y del desarrollo moderno que todos vivimos. Es inconcebible vivir sin energía, al punto que a raíz de la guerra de Ucrania ya hay discusiones muy serias que determinan que las utilities, los servicios de electricidad y gas deben ser considerados derechos humanos. Miremos un poco la coyuntura, porque el año pasado usted me dice tuvieron unas buenas utilidades al margen de este proyecto eólico, pero el año pasado en general al país no le fue bien. Tuvimos un crecimiento muy modesto, muy moderado, y este año arrancó también en las mismas. ¿Cómo están viendo un poco esa dinámica del negocio y de los negocios alrededor de esto? Y se lo pregunto por el contexto en que venimos, un fenómeno del Niño que también golpeó tanto el sector energético como el gas. Mira, estos son negocios de inversiones muy grandes, por ende uno no se puede confundir por los montos de las utilidades, ¿no? Hay gente que dice que ustedes ganan demasiado, ¿no? Hay que acordarse que el grupo tiene invertidos más de 27 billones de pesos enterrados
en Colombia. Entonces, los rendimientos no son altos, pero son muy estables. Este es un negocio de servirle a la comunidad con una cosa que es básica, que es muy razonable si comparas con cualquier país del mundo en sus costos y que permite remunerar esas inversiones como si fuera un título del tesoro. De hecho, si uno hace el cálculo y el gobierno tuviera que hacer estas inversiones, lo que le vale la deuda le cuesta más que lo que generamos las empresas de lo que llamamos, entre comillas, utilidad, ¿no? Es simplemente el retorno a un sacrificio de una enorme inversión por muchos años. Entonces, como es tan seguro, porque esto es regulado totalmente, aquí es muy poco lo que uno puede hacer para ganar algo extraordinario del 15%, 16%, y mucho menos lo que ganan las empresas que son muy rentables, que ganan el 30%, eso está lejos de esta actividad. Esta es una actividad regulada, muy segura, y lo que uno no puede es cometer errores. ¿Qué pasó con el fenómeno del Niño? ¿Qué dejó en evidencia el fenómeno del Niño que nos pegó en el palo un apagón? El fenómeno del Niño mostró la trascendencia del gas y de las termoeléctricas. Al país lo sostuvo una apuesta que hizo Colombia muy inteligente, creo yo, en el tema regulatorio, y es que pagamos un poco del rendimiento de las empresas en confiabilidad, que es un pago inicial, de decir, usted móntese, instale en Colombia, le vamos a pagar algo fijo, no le cubre la inversión, pero cuando lo necesitemos usted tiene que estar ahí. Y estuvieron ahí. O sea, las termoeléctricas las sacaron del estadio, la gente trabajó 7 por 24, ninguna se dañó, inclusive Termosipa, que es vieja, que es un cheche de casi 50 años, trabajó 7 por 24 garantizando que Bogotá no tuviera ninguna falla en el suministro de energía. Entonces, quiere decir que tenemos un sector de gente muy competente, muy comprometida con el país, y que cuando el país lo necesitó, todos dieron la talla. Y que la apuesta que hizo Colombia de entender que depender de las hidros y del solar y el eólico no es viable, porque hay nubes, porque deja de haber viento y porque a veces no llueve, el gas es el pilar de la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano, y sacó la cara. Pero dejó una mala noticia un poco amarga, y es que dependimos en buena parte de las importaciones. Gracias a Dios existe una regasificadora que es SPEC, y una empresa que comercializa, que compra el gas en el exterior, relacionada con las termos de la costa, con TEPSA, y ellos lograron el suministro de gas en un volumen muy importante. En un momento dado llegó a ser más del 15% del gas nacional que se tuvo que importar. Y en materia de energía, digamos, obviamente la vulnerabilidad que me mostraban las hidroeléctricas quedó en evidencia, pero usted siempre ha sido, ha alertado sobre la preocupación que hay en las líneas de transmisión, porque nos hemos enfocado mucho en la generación, pero poco en la transmisión. ¿Cuáles son esas amenazas que usted vio, por ejemplo, en las líneas alrededor de Bogotá y del centro del país? Ya estamos en Bogotá en alguna medida en un racionamiento. Los proyectos industriales nuevos que se están haciendo en el occidente y en el norte no van a tener electricidad. No tenemos forma de traer la electricidad al centro del país, y lo que podemos generar, que es lo que tiene Guavio, lo que tiene Pagua y toda la cadena del río Bogotá y Termosipa, no va a ser suficiente. ¿Qué estamos viendo? Que la gente está siendo consciente de una transformación, el mundo cambió, estás viendo data centers, los grandes negocios hoy en día todos giran alrededor de inteligencia artificial, de monedas electrónicas, de mecanismos de comunicación y de archivos de datos en las nubes. Entonces, lo que es la inversión en cosas que consumen muchísima electricidad cambió como nunca en la historia. O sea, el crecimiento de la demanda en el mes de marzo en Bogotá, que no es calor, no es aires acondicionados, fue del 8%. Y ya las redes no son capaces de abastecer el interior. Nosotros tenemos como caminitos carreteables de 3 carriles máximo y necesitamos una autopista de 6 carriles mínimo. Y eso son líneas. Hay una portada del Economist, que Dios quiera la cuelgues, que sale la gente abrazando las torres y dice los árboles que nos pueden salvar el planeta son las torres de transmisión. Y como te decía, se requieren más de 150 millones de kilómetros de torres. En Islandia está haciendo unas que son como unos muñequitos con los brazos abiertos, o sea, cosas que la gente vea, que entienda que van a haber torres por muchos lados porque requerimos un montón de electricidad. Es la única forma de poder lidiar con un cambio tecnológico, que todo depende de electricidad, y con una necesidad de descarbonizar una cantidad de sectores. Si uno compra un carro eléctrico hoy en día en Bogotá, no está ayudando a descontaminar, porque la energía que va a estar consumiendo va a ser la Termosipa, que es a carbón. Entonces es una ficción. O sea, la descarbonización solo se logra si logramos que las fuentes renovables, como puede ser el eólico en La Guajira, que tiene un potencial inmenso,
Desde La Guajira se puede traer hasta Bogotá, pero no tenemos las vías. ¿Y cuáles fueron los problemas con las líneas de transmisión que alimentan el centro? Es un tema largo, comienza con unas demoras en el año 13, 14, que no salieron los diseños de alternativas, diagnóstico de alternativas, es un trámite en el ANLA, en esa época, hace muchos años, nadie está... 10 años estamos hablando. Estamos hablando de 10 años. Después la magistrada de Río Bogotá miró el proyecto y hubo unas personas que, en mi opinión, de forma muy desafortunada empezaron a decir de unos supuestos impactos ambientales que no son ciertos, pero la desinformación prevaleció. Y eso intervino el proyecto por más de 2 años. Y el grupo en el pasado probablemente tuvo unos contratistas a los cuales se les pagó por resultado y descuidaron el trato, entonces fueron maltratadores con algunas comunidades. Y esos resentimientos, esas demoras, ha hecho que haya una oposición y también gente oportunista que no quiere ver torres cerca de sus propiedades, que están bloqueando la posibilidad que se puedan construir. Y el problema es que Bogotá ya se va a quedar sin luz. O sea, Falabella en el centro de distribución le está tocando comprar unos megageneradores a diésel. Es un absurdo porque al país le va a costar más, porque el diésel es oxidado, va a contaminar un montón, porque el diésel es el más contaminante. Y todo eso podría ser electricidad, pero no tenemos cómo proveerla en las zonas norte y occidente por falta de infraestructura. Es una calamidad y a partir del 26 puede llegar a generar inclusive racionamientos en algunas partes del centro oriente del país. ¿Usted por qué habló de que estamos en racionamiento? Porque ya tienes que todos los proyectos nuevos en el norte y en el occidente no tienen cómo tener acceso a electricidad. ¿Y son solo proyectos empresariales o vivienda también? No, viviendas. Hay 37.000 viviendas que no van a tener electricidad si no se logran construir estas torres porque no hay cómo garantizarles el servicio. ¿Y esas torres de dónde vienen? ¿Qué energía traen? Sogamoso, que es una de nuestras represas importantes, y es una línea de 850 torres más o menos, que viene desde Sogamoso recto, iba a entrar por Gachancipá, ahora se va a desviar un poco a la derecha hacia Esquilé, y después cruza para llegar hasta Nueva Esperanza en el sur, y en la curva que le da, pasa por Tabio, por Subachoque, y es ahí donde hay una inmensa oposición, porque pues son fincas de recreo de personas influyentes. Y a diferencia de Antioquia, donde hay una enorme conciencia de que esto es un bien público para el beneficio de todos y esencial, en Antioquia uno ve al lado de las casas de personas, inclusive con enorme sentido estético, como es la casa de Marta Sen, la gran cantante de ópera, que tiene una torre ahí, en el jardín de la casa, y la gente no lo ve como una afrenta. Acá en la Sabana hay una enorme oposición en esos sitios donde no quieren, y los argumentos que dan no son particularmente técnicos, hablan de que las torres pueden afectar las fuentes de agua y eso no es cierto. Esto es un cuadrado de 16 metros con pilares de 3 metros, ¿cómo va a acabar es una fuente de agua y por qué? Y que va a acabar con el tirillo del anudo, y tampoco eso es cierto. O sea, las torres no son un riesgo para esa fauna ni para el medio ambiente. Pero sí son estéticamente para algunas personas desagradables y nosotros estamos con todo el ánimo de hablar y discutir, pero hay como un poquito de animadversión y mucha desinformación y no se logra avanzar en el diálogo. Y el que necesite hablar, total disposición, el grupo se sienta a negociar de la manera más transparente para encontrar una solución, porque se está volviendo un tema de una gravedad inmensa para la ciudad y yo creo que mucha gente va a ser perjudicada. La buena noticia fue la que se conoció en los últimos días acerca de la licencia ambiental para Colectora. ¿Qué es Colectora? El país hizo una apuesta con información muy seria de que hay un potencial inmenso en eólico y solar en el Caribe colombiano. Se estima que puede llegar a haber 100 gigavatios de potencia. Los números de electricidad son difíciles, pero hoy en día el país tiene instalados 20, que es como tener lo que se usa en el momento más crítico y las llantas de repuesto. Las llantas de repuesto se necesitan porque a veces no hay agua, a veces no hay sol, se necesita una diversificación de fuentes porque la energía no está garantizada de la nada, a menos de que sea a punta de gas, que es muy contaminante y costoso. Entonces, esa matriz colombiana tiene que alimentar un pico, y el mayor pico creo que es en diciembre, como en el Día de las Velitas, en el cual todo el mundo está en las casas, están los hornos prendidos, la gente está en familia y el país tiene algunas industrias funcionando, porque las industrias tienen que operar buena parte del tiempo, y hay necesitas más de casi 11.000 megavatios de potencia, esos son 11 gigas, ¿sí?
Ese es el pico. Y uno tiene que tener la capacidad de tener suficientes máquinas, equipos en el país para atender ese pico. Si eso no funciona, el país empieza a apagarse. Y si eso se hace desordenadamente, el país se puede quedar sin luz. Y para eso tenemos 21. En La Guajira y en el Caribe hay 100. Es decir, 5 veces todo lo que tiene el país. Si la gente quiere ver precios bajos de energía, los puede ver si se invierte y toda esa energía puede estar a disposición de la gente. Y la energía eólica y la energía solar puede ser muy barata en diferentes horas del día. Pero se necesita que la gente invierta. Y para que la gente invierta tiene que haber las líneas de transmisión. Y la primera línea de transmisión que va a abrir la posibilidad de que se pueda traer esa energía de La Guajira hasta 2 gigas es Colectora. ¿Cuántos kilómetros son? Son 400 en total en 2 tramos de 200. ¿Y es una inversión que costó? Esas son inversiones cercanas a los 270 millones de dólares. O sea, es mucho dinero, esos son proyectos costosos y se han vuelto más costosos aún por todas las necesidades de llegar a consensos con la comunidad y la parte de la regulación ambiental, los estudios de impacto ambiental colombianos para este tipo de infraestructuras están sobredimensionados. Esto ya lo han visto en Europa, ya lo han visto en Estados Unidos y terminan siendo muy onerosos. O sea, solamente en la preparación del proyecto se están gastando cerca de 40 millones de dólares. Uno de los grandes retos que tuvo el desarrollo de Colectora fue precisamente el tema de las consultas previas. ¿Cuántas consultas y cuánto tiempo duraron ustedes en esa discusión? En papel 235, pero en realidad son 236, 5 años, un esfuerzo titánico. El gobierno del presidente Petro ayudó mucho, sin lugar a dudas la ministra Irene y el ministro Camacho han sido grandes colaboradores. Y gracias a todo el esfuerzo del gobierno estamos ya con la posibilidad de hacer el proyecto. Esto está lejos de estar terminado. ¿Cuánto tiempo es? No tiene que quedar la licencia en firme. Estamos leyéndola, son 650 páginas. Eso te da una dimensión de la complejidad de lo que es este tema. Hay 2 vanos, los vanos es el deprimido de las líneas, 2 torres y 2 cauces que son claves para tener acceso a la subestación que no están aprobados. Entonces tenemos unas conversaciones para mirar cómo encontramos salidas, por qué la autoridad ambiental juzga que no satisfacen los criterios que se requieren para ser aprobados. Y cuando resolvamos eso, Dios quiera pronto, arrancamos a construir y nuestro compromiso con el país es 100 semanas. Pero necesitamos que la gente sea consciente y que no haya bloqueos de la comunidad, que la comunidad entienda que para La Guajira, para el país, esta es la alternativa del futuro. Y si la gente no ve que se pueden hacer las cosas, este es el fin del futuro, porque nadie va a volver a tratar. Después de que Enel perdió todo lo que perdió, si nosotros tenemos 1000 problemas, nadie va a arriesgar, porque cuando uno ve que al otro se le queman las plumas, uno no se acerca a la candela. Alguien hacía una reflexión y es, ustedes lograron sacar adelante el proyecto de Colectora pues hasta la licencia ambiental. Muchos de los proyectos han abortado de generación. Todos, hay uno que queda. Están en gran problema y alguien hacía la reflexión es, podemos quedar en el peor de los mundos, con líneas y sin proyectos. Podríamos, yo no creo que eso pase porque la verdad, La Guajira es bendecida con un viento de los mejores del mundo. O sea, nosotros hemos estado trabajando con agencias alemanas y tenemos estudios que muestran que los factores de planta que se logran son de lejos superiores a cualquier cosa en el Mar del Norte, inclusive mejor que en Chile. ¿Y eso qué le puede traer a La Guajira y qué le puede traer al Caribe? Al Caribe le traería energía barata, a La Guajira le podría traer agua. O sea, desalinizar agua es un proceso eléctrico, la electrólisis, que es la forma de poder separar el hidrógeno, el oxígeno y poder limpiar agua si uno quiere por membranas. Todo ese proceso se puede hacer solo con electricidad. Y la electricidad barata de torres puestas en su territorio es lo que permitiría a los pueblos de La Guajira tener agua potable y tener agricultura para poder garantizar la sostenibilidad y lo que va a ser muy importante en La Guajira, refrigeración. La Guajira en todos los modelos del mundo es de las zonas que puede sufrir muchísimo calentamiento y este año ya viste temperaturas de 42 grados, mentira, 52 grados en Nueva Delhi y ya se han visto temperaturas de más de 60 grados en el Golfo Pérsico y cuando las temperaturas llegan a 60, 70 el ser humano ya no es viable. Entonces si uno no tiene mecanismos de refrigeración, La Guajira podría volverse un sitio inhabitable. Por eso la capacidad de tener electricidad
Es la única forma de poder construir infraestructuras que puedan tolerar esa transformación del clima tan compleja en esos territorios. Usted mencionaba, hablábamos al principio del tema del apagón que nos pegó en el palo. Sin embargo, algunos expertos dicen, esta la sorteamos, pero en el mediano plazo, 26-27, podemos tener un déficit que podría llevarnos a un racionamiento. ¿Cuál es el escenario que usted está viendo y cuáles son los riesgos que tenemos alrededor de la generación? Estamos apretados, pero el potencial está ahí. Yo creo que lo fundamental es el diálogo. Uno no puede cerrarse. Además, como estamos en esta polarización, la gente empieza a visualizar escenarios muy negativos que no son necesariamente ciertos. Y yo creo que si logramos el diálogo y se mantienen reglas claras de juego, la inversión se va a dar. Porque esta es una actividad donde la gente que está es increíblemente comprometida y competente y es lo que sabemos hacer. Entonces uno quiere invertir. No es lo que desafortunadamente han querido algunos representar, que es un tema de lucro y de enriquecerse. Eso no es cierto. Y quien diga eso, que haga los números, porque no corresponde a la realidad. Estos son negocios que logran rentabilidades razonables desde el punto de vista financiero para cubrir una deuda y para que el capital invertido tenga el rendimiento que podría tener si uno invierte en un bono del gobierno. Y yo creo que eso es como lo mínimo que cualquier persona que ahorra, porque ahorro es un sacrificio del presente por el futuro de todos, que reciba lo que el gobierno paga por endeudarse, o sea, ¿por qué no va a recibir menos? O sea, es el valor intertemporal del sacrificio del consumo de hoy al consumo de mañana. Desafortunadamente, se generan lenguajes que se demoniza el que alguien genere valor. Y estas empresas generan muchísimo valor. Y estos servicios son esenciales para la gente y son buenos servicios. Y yo creo que el país lo ha visto. O sea, miren, se apagó Sudáfrica, se apagó, pues Venezuela había apagada, Ecuador se apagó. Cuando uno se le daña toda la comida en la nevera, cuando el restaurante tiene que salir a ver cómo diablos cocina todo lo que hay, se baja toda la capacidad de servir la carta, cuando el peluquero le toca volver a peluquear con tijeras y no puede hacerlo rápido con las máquinas. O sea, vivir sin electricidad es horrible. Lo que pasa es que la gente no se acuerda lo que es eso, pero deben hacer un ejercicio y de ver la trascendencia de este servicio y la calidad del sector eléctrico que tiene Colombia. Hace unos meses se hizo una subasta de energía para darle más confiabilidad al sistema. Sin embargo, la gran mayoría, por no decir que la totalidad de lo que se asignó, son energías renovables, está bien, eólicas y solares, pero son energías que no tienen respaldo. ¿Qué hace falta ahí? ¿Tendríamos que hacer una nueva subasta? ¿Qué podemos incorporar? ¿Térmicas, otras hidráulicas? ¿Usted cómo ve ese panorama? Todo fue solar. Ayuda, pero el solar, acordémonos que nosotros no tenemos verano y el sol funciona de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Después de eso, no hay. Entonces, hay un instrumento esencial de la regulación que no hemos logrado avanzar lo suficientemente rápido, que se llaman los AMIs, que son los medidores inteligentes. Y a la gente le han asustado que los medidores inteligentes permiten que les corten, que no sé qué, y en realidad es la mejor defensa para la gente porque le permite tener precios por franjas horarias, y eso permitiría que en las horas de mucho sol la energía sea muy barata y la gente que tiene problemas de plata, como muchas personas en Colombia las tiene, pues cuando uno va al supermercado uno puede ir y mirar los precios y comprar lo que es barato y escoge, o uno paga lo que hay, ¿no? En este momento la gente paga la electricidad lo que hay, pero en el momento en que tenga franjas horarias, en Europa hay momentos en que la electricidad literalmente tiene precio cero por la cantidad de generación solar, y en algún momento Colombia va a llegar ahí. En ese momento es en el momento que uno carga el carro o la bicicleta o las motos, que son súper eficientes, y la economía puede empezar a girar, a electrificarse y cambiar consumo del pico, que es lo que vuelve caro el sistema, a los valles, ¿no? Que es 3 de la mañana, ¿sí? O sea, uno puede empezar a programar. Los vehículos en Estados Unidos y en Europa se cargan a esas horas, y fábricas pueden tomar decisiones de tomar actividades en ciertos momentos con electricidad más barata, y toda la parte de desalinización de agua se puede hacer en esas horas. O sea, hay una forma, pero se requiere tecnología.
para poder separar las diferentes horas, poder guardar agua que se gaste durante el día para usarla en las horas picos, y falta claramente el respaldo que va a ser gas, y es la gran preocupación de todos en el sector. El país no está dando señales claras de cuál es la oferta de gas. La caída a 2.3 teras de reservas de gas es muy preocupante. Eso quiere decir que no tenemos ni siquiera 6 años de gas y que viene cayendo más rápido de lo esperado. Importar todo ese gas, no hay la infraestructura para poder recibirlo. O sea, SPEC puede traer hasta 500 millones de pies cúbicos y el país consume aproximadamente 850 al día, y cuando hay un niño mucho más. Entonces tenemos un reto muy grande en la parte de gas, y eso es lo que va a determinar la confiabilidad del sistema. Y el próximo niño, si no se hacen una cantidad de cosas de aquí a allá, puede ser muy problemático. Pero todo lo estamos hablando, y yo confío que entre todos vamos a realizar las inversiones que garanticen la solución. ¿Cómo está funcionando TGI en este escenario de gas apretado? TGI ha sido muy afectada por un cambio regulatorio muy desatinado durante el gobierno Duque. Y hasta que eso no se resuelva, pues no hay forma de invertir, porque la regulación que le sacaron a TGI, que es casi que a dedo, dice que los activos de TGI cuando pasan 20 años ya no valen nada. Entonces es como que usted le diga que su carro por ser usado ya no vale nada. Entonces, pero el carro funciona, el carro sirve, el carro presta servicio, haga otro nuevo a ver si le sale gratis. Pero desafortunadamente esa fue la regulación que sacaron. La CREG ha reconocido que está mal, que eso fue un absurdo. Entonces estamos en el proceso de que salga la nueva regulación. En el entretanto, pues uno está atado de pies de manos, porque pues nadie va a invertir en una cosa que le dicen usted invierte y después yo digo que no vale nada. Y en ese escenario, una planta de regasificación en el Pacífico, ¿ustedes la han considerado? Hay un compromiso con el país, porque somos una empresa pública, que nuestra vocación es servir, de que estamos dispuestos a mirarlo. Pero no podemos invertir sin una claridad en la regulación. ¿Y eso es un proyecto de qué? ¿500 millones? 700 millones de dólares. Y tienes todo el reto de lo que son consultas en la zona del Pacífico, pasando por Buenaventura a Jumbo, que es un área muy compleja, de 1000 dimensiones, orden público, comunidades. Entonces, la voluntad está, nosotros estamos para servirle al país, pero necesitamos reglas razonables. Uno no puede pedir que invierta 700 millones de dólares para perderlos. O sea, esta es la plata de Bogotá, esta no es la plata de un capitalista, es el ahorro de una ciudad que ahorra para poder tener ingresos estables a futuro. Y tenemos el espejo de SPEC. ¿Cuánto duró SPEC para que pudiera funcionar? ¿Como 6 años, 7 años? Sí, es muy lento, es un proceso lento. Yo creo que somos capaces de sortearlo, pero tenemos que enfocarnos más en hacer las cosas que en cuestionarnos intenciones que además no son ciertas, porque las intenciones de todos los actores de la cadena de verdad es servir. Esto es un servicio público con servidores públicos. Todo el mundo ha pasado por el Estado en alguna dimensión y con vocación de servicio. Así como vimos en energía que hay limitaciones con el tema de las líneas y el tema de la generación, en el tema de gas, ¿ustedes cómo están haciendo? Es decir, ¿tienen garantizado gas por cuánto tiempo para atender la demanda? Nosotros no atendemos la demanda. Hay un fallo en la regulación muy desafortunado, y es que el único que no puede integrarse verticalmente es TGI, con argumentos supuestos de protección a la competencia, pero en el sector de gas no hay competencia porque el monopolio es Ecopetrol. Entonces, ¿cuál es la discusión de competencia? Es un poquito extraño. Entonces nosotros no podemos distribuir, y ese es uno de los grandes problemas de TGI, que uno no puede encontrar soluciones donde uno hable con el cliente final, le pueda dar la solución y le construye la infraestructura. Nosotros quedamos en sándwich, y si construimos la infraestructura y después sí, entre el productor y el consumidor, y si no nos quieren pagar, quedamos en la olla. Entonces TGI tiene una situación muy complicada. Banti es la que atiende la demanda final, y el país ya empieza a tener retos a finales del 26 de cómo van a ser los suministros. Va a tocar importar ese gas, y la pregunta que se tiene que hacer Colombia es: ese costo de tener que importar gas, que claramente sale más caro, ¿quién lo va a pagar? Hay gas, el país tiene gas, pero la mayoría de ese gas se lo va a poder vender Ecopetrol a él mismo. ¿Es esa la función de ese gas, o ese gas se le debería vender y mantener la estabilidad mientras que el país consigue más gas? Porque no es factible pensar que en el corto plazo va a estar Venezuela, porque toca construir un gasoducto importante. El que está funciona hasta el lago, pero la parte del lago no está
operacional hasta donde tenemos información y donde hay el gas que sirve, que son Cardón 4 y La Perla, que quedan en la península de Coro, tiene que haber un gasoducto dentro de Venezuela que lo saque, que son más o menos $100 millones de inversión, y eso no está construido. Entonces, opciones hay, pero toca hacer inversiones importantes. Y arrancar. Y arrancar. Y nadie va a arrancar si no hay reglas claras, porque uno no puede botar la plata. Además, en mi caso, soy funcionario público y me toca responder con mi patrimonio. Y fuera de eso, una entidad que se supone es la que debe fijar las regulaciones y las reglas que está en interinidad, la CREG. Sí, ya está la sentencia clara de la Corte y el reconocimiento de que, de hecho, pues la última sentencia de la Corte Constitucional de manera inequívoca dice que parte del derecho humano de la gente a tener energía se garantiza con un regulador independiente que debe estar operativo. Y ya vemos problemas en el país porque no está operativo. Discusiones básicas que maneja el regulador, como el costo de operación de los alumbrados, que en la costa son muy onerosos, 15% de la tarifa, o la tarifa de distribución que está para revisarse, o la tarifa de comercialización que lleva vencida varios años. El regulador tiene que plantear soluciones, pero para eso se necesita 6 miembros en la CREG dedicados tiempo completo, y ellos van a ser los que le tienen que hablar al país en el próximo niño, en el 28, 29, que garanticen que no se apague. Y es importante que estén, porque antes de que dar la cara, si las cosas salen bien, los aplaudimos; si las cosas salen mal, alguien es responsable, porque esto tiene costos inmensos. O sea, una falla en estos temas puede generar demandas muy onerosas, porque puede haber imprevisión si no empezamos a hacer las cosas ya. Pero todos estamos dedicados a ver cómo ayudamos para que todo salga bien. Con todo este panorama, ¿cuál es el plan de inversiones que tiene el grupo para este año? Nosotros nos hemos enfocado en invertir en Brasil. Las reglas brasileras son verdaderamente muy virtuosas. En Brasil tienen claro que estos proyectos son esenciales para el futuro del país, y van y se hacen en tiempo. Hay diferencias, como todo, es normal, pero se resuelven por otro lado. Y se resuelven a través de jueces y determinan compensaciones que la gente pues encuentra que es una sentencia judicial y es justa, y ahí queda cerrado el tema, pero no se para ni no se bloquea el desarrollo de una sociedad. Entonces Brasil está haciendo miles de millones de dólares de inversiones en el sector eléctrico al año. Es impresionante la claridad que tiene Brasil, y ya creo que está de 6ª economía del mundo, o sea, no es azar. Entonces, pues nosotros hemos visto en Brasil una capacidad de formar nuestra gente, de prepararnos, de traer ideas, y de poder, pues, todo lo bueno que las empresas colombianas han hecho allá, liderados por ISA, también poder tenerlo el grupo y poder replicarlo acá. En Perú, con ISA, estamos haciendo un montón de cosas. La transición energética requiere un montón de minerales. Perú tiene unas reglas de juego bastante estables, entonces invertir en Perú tiene sentido, porque la economía peruana va a ser muy exitosa, porque ellos entienden que la minería es esencial para cualquier cosa que la humanidad quiera hacer y que se pueda hacer bien. Entonces en Perú estamos muy invertidos, y en Colombia con la ilusión, ¿no?, de hacer colectora, con el compromiso con el presidente y el gobierno de que La Guajira tenga esta oportunidad. Esta es la oportunidad de La Guajira, Dios quiera que no la malogremos, y listos para mirar el tema de la regasificadora, que creemos que es esencial, pero ahí uno necesita claridad un poquito en las reglas, y Dios quiera la realidad de tener un campo de juego justo, en el cual TGI tenga la misma opción que tiene Promigas de tener integración vertical, o que tiene Invercolsa en la parte de transporte y distribución. Creemos que el tema de generación es distinto, y que la generación es importante que se mire, porque el modelo que hemos tenido de libre competencia nunca ha tenido libre competencia. Y yo creo que hay un tema de fondo regulatorio para Colombia, de pensar por qué no apareció el gas, porque el país está quedando sin gas. Algo hemos hecho mal. Generalmente el tener monopolios no es ideal. Ayuda. ¿A cuánto ascienden las inversiones para este año, más o menos? $300 millones más o menos. ¿Y de eso afuera cuánto es? Una parte muy importante, excepto colectora. Colombia son aproximadamente unos 100 y pico, y el resto es afuera. O sea, más o menos, un poco más de la mitad. Más de la mitad afuera, sí.
Le preguntaba lo de las inversiones porque cuando uno mira los datos del DANE en inversión estamos muy por debajo, una gran preocupación porque eso es el crecimiento del futuro. ¿Qué puede explicar que las inversiones en el país estén hoy tan rezagadas? La incertidumbre política, el entorno de falta de confianza. ¿Cuál es un poco la visión que usted tiene desde un grupo que es fundamental para las finanzas de Bogotá y para el bienestar de la ciudad? Hay unos estudios muy serios del tema que menos entiende la teoría económica es inversión. Keynes hablaba del espíritu animal, pero los estudios más serios que se han hecho recientes lo que muestran es la variable clave de invertir es cuándo, ¿sí? Y uno siempre puede decir, no hoy, espero. Y es muy natural ante la incertidumbre y el susto que la gente decida esperar. Es parte de la naturaleza humana y de la psicología humana que si la gente no se siente cómoda, siempre la variable 1 es espero. Y creo que podemos estar cayendo en ese modo de esperar, que es muy desafortunado, porque la verdad, como le decían los papás, lo que no se hace hoy, pues tal vez no se haga mañana, ¿no? Entonces, arranque hoy. Pero pues empíricamente la gente ha decidido que hoy no. ¿Y qué es lo que está afectando esa decisión? Yo que mucha gente tiene susto, yo que hemos perdido la capacidad de dialogar de manera constructiva. Se usan lenguajes que presumen intenciones, que presumen mala fe, que presumen culpa. Cuando uno mira un poquito la historia de la violencia en Colombia, el libro de Constaín sobre Álvaro Gómez, yo que tiene una gran enseñanza para Colombia. Y es que el lenguaje de la Guerra Civil Española fue el lenguaje que usó Gaitán y el lenguaje que usó Laureano. El lenguaje hace que uno vea el mundo a través de las palabras, y si las palabras son feas, uno ve el mundo feo. Los ingleses tienen una regla sabia en el Parlamento en que nadie puede acusar a alguien sin una prueba, en que nadie puede usar palabras que representan mala fe, mala intención, porque eso desfigura la capacidad de un diálogo. El diálogo se tiene que hacer con palabras neutras, sin calificativos, buscando tener evidencia, buscando escuchar al otro y buscando entender qué es lo que se quiere solucionar. Y cuando uno tiene un problema y uno habla claro, uno encuentra una solución. En Colombia no estamos dialogando, desafortunadamente. Estamos desacreditándonos unos a otros con inferencias de supuestas intenciones y yo nunca he visto uno cómo sabe cuál es la intención del otro. Eso es muy difícil de saber. Los mensajes del gobierno son muy contra el sector privado y contra las empresas. En el caso de ustedes, que son una empresa pública, pues ahí cayeron. ¿Cuál es un poco esa sensación que tienen del diálogo con el gobierno y de los mensajes del gobierno? Yo creo que todos los lenguajes en Colombia han decaído. Yo creo que los lenguajes hacia el gobierno son muy negativos y lenguajes desde el gobierno también son muy negativos. Creo que hemos caído todos, como cayeron Gaitán y cayeron Laureano, en hablar de intenciones nefastas de cada una de las partes, y el hablar de eso termina generando actitudes donde la gente empieza a ver enemigos y no socios. Es imposible desarrollar un país sin tener el gobierno como principal socio. Por algo se lleva el 30% de lo que uno produce. O sea, no hay socio más importante que el Estado. Y yo creo que lo único que tenemos que hacer todos es reconocer que a un socio, uno tiene que oírlo, tiene planteamientos legítimos y serios. Desafortunadamente no logramos hablar de ellos lo suficiente. Es cierto que Colombia tiene un costo de energía onerosísimo en ciertas partes del país. Yo no era consciente de eso, la verdad. Hemos pecado a veces por no pensar en poblaciones que están en condiciones muy desventajosas en el Bichá, en las zonas no interconectadas, llegan a pagar 3 veces lo que nosotros pagamos. Porque la gente que está en condiciones de mayores retos, más difíciles, en muchos casos más pobre, va a pagar 3 veces más. Hay fallas. El gobierno en eso tiene razón. Ese es un problema que requiere solución. ¿Cuál es la solución? Es una discusión difícil. Yo creo que podríamos todos conversar sobre eso. Es cierto que se construyeron ventajas a las grandes aglomeraciones. Bogotá, Cali, Medellín tienen condiciones favorables. Es mucha gente pagando una infraestructura que se divide, caso Bogotá, por 8 millones, pero cuando uno está en otros sitios como Chocó, es increíblemente desigual. Entonces, yo que sí le hemos fallado a un cinturón del país,
que tiene unas condiciones desventajosas y realidades desventajosas. En eso el gobierno tiene la razón. No hay nada que hacer. ¿Por qué no lo logramos escuchar? Que hay cosas que funcionan muy bien, también hay cosas que funcionan muy bien. El sector eléctrico al país le ha funcionado muy bien. No nos hemos apagado. ¿No? Y que es competitivo, y que los precios son razonables, y que los problemas de la costa no son un problema de la generación. Yo creo que los números se tienen que mirar con rigor y ser transparentes ante la ciudadanía y ver la evidencia. ¿Sí? Yo sí creo que los datos tienen que ser el centro de la discusión y no los calificativos. Tenemos que, de alguna manera, abolir los calificativos o nos vamos a volver a matar. Nosotros ya nos hemos matado muchas veces por las palabras que usamos. Y no es porque tengamos nada intrínsecamente malos unos otros. O sea, vivimos en la misma realidad, todos hacemos el mejor esfuerzo. Estoy convencido que todo el mundo quiere lo mejor. Pero caemos en unas trampas de asustarnos los unos de los otros. Los anuncios alrededor de, no solo la estigmatización, pero sí los anuncios alrededor de las reformas o de una constituyente, cambio de reglas del juego, ¿eso qué genera en materia de inversión? ¿No? Todo lo que asusta y que genera incertidumbre genera demoras. ¿Para qué hago algo hoy si lo puedo hacer en 2 años cuando sepa qué pasó? O sea, la opción más básica y es humana, no es intencional, es por qué voy yo a arriesgarme a que todo se me pierda si puedo esperar 2 años. ¿Sí? Es clarísimo, las tasas de interés están altas. Entonces el costo de operar hoy en día es el más bajo que ha habido en mucho tiempo. Antes esperar era muy oneroso porque no había rentabilidad y la inflación se comía la plata. Hoy en día uno logra un retorno real, razonable, sin hacer nada. Porque el gobierno está bastante endeudado, porque las cuentas no están saliendo del todo bien. Entonces uno solamente tiene que comprar deuda del gobierno y esperar. Es humano, no es intencional, no es mala fe, no es no querer apoyar. Es que uno tiene que rendir cuentas de lo que uno hace y si uno se mete en algo y todo sale mal porque cambiaron todas las reglas, pues uno se fregó. Si uno espera y logra algo razonable, pues no pasó nada mal. Hablando de reformas, ¿qué ha pasado con la reforma a los servicios públicos? Anunciaron que nos la van a presentar en julio, esperamos a ver. Dicen que va a ser una reforma corta de unos 20, 40 artículos, muy enfatizada en temas de agua, que es un sector de verdad donde hay unos retos también importantes y que uno debería reconocer que hay problemas importantes en el tema de agua, que es cierto, o sea, el gobierno dice cosas que son ciertas. Lamentablemente, en las causalidades no tenemos todos la capacidad de mirar evidencia y de reconocer qué cosas que tal vez no entendemos, que las cosas no están mal por mala fe, que no hay una maldad sistémica de los colombianos y que son temas difíciles de resolver. La mayoría de las veces que los problemas son difíciles. Y lo que es triste es que los problemas difíciles rara vez tienen soluciones fáciles. O sea, esto no va a salir así mágico de un día para otro. Volviendo un poco al tema de las inversiones, ¿han visto algunos sectores donde quisieran entrar o algunos de los que quisieran salir? A uno le preocupa mucho el futuro del gas en Colombia. Sería muy valioso una discusión profunda, ¿no? La ministra de Ambiente tiene razón que el metano es brutalmente contaminante. O sea, uno claramente sabe que el metano es un tema que hay que castigar y sancionar. Yo creo que esas cosas funcionan si se empieza a vigilar y sancionar, pero no prohibir. Porque prohibir no sirve mucho porque el planeta es uno, ¿no? Y es un poquito lo que está pasando hoy en día. Se ponen 1000 sanciones y todo, pero China está produciendo con carbón sin compasión, y lo mismo Rusia y Venezuela. Y si ellos no se limpian, lo que haga Colombia es irrelevante. Que la gente compre carros eléctricos en Colombia no resuelve nada porque el carro eléctrico viene de China, que el carbón produciendo el carro ya contaminó todo lo que iba a contaminar un carro de combustión interna. Entonces, yo creo que hay que tener una visión global, realista, y entender que la pobreza energética en Colombia debería ser prioridad y que si solucionamos los temas de pobreza energética de manera tácita, reducimos de forma muy importante la huella de carbono y que el mayor impacto como país es deforestación y agricultura, particularmente ganadería, que es un tema que no oímos una palabra. O sea, ¿cómo vamos a apoyar investigación y desarrollo en el sector ganadero
para que el metano, en Colombia sale más metano del trasero de las vacas que lo que sale de los pozos de gas. Y tal vez cuando uno mira los datos, uno dice, ¿por qué el gas que le soluciona los problemas a la gente, que es barato, que disminuye la pobreza, que es uno de nuestros grandes problemas y grandes preocupaciones? Y los gasecitos de las vacas, pues se puede hacer investigación y desarrollo a ver cómo les mejoramos su proceso digestivo. Ya para ir terminando, ¿cómo hicieron ustedes para moverse en ese escenario complejo que usted hablaba de una inflación, de unas tasas altas y de un dólar bastante volátil? Uno se ha pegado durísimo, durísimo, o sea, y con la regulación más. TGI va a tener un hueco de 200.000 millones de pesos al año, producto de haber tenido que cubrir a dólar la deuda, que era una deuda contratada hasta el año 28, cuando el ingreso de la empresa era en dólares, pero la regulación la especificó sin ningún estudio de impacto, sin ningún análisis, y eso son más de 200.000 millones de pesos al año que se van al excusado, literalmente, ¿no? Entonces es muy riesgoso. Errores en las variables financieras por imprevisión o por fallos en la regulación afectan muchísimo los estados financieros. Y para el grupo ese ha sido uno de los principales retos. Por eso hemos enfatizado que las otras empresas saquen la cara y afortunadamente lo hemos logrado, pero va a ser retador. La tasa de cambio es totalmente incierta porque lamentablemente la tasa de cambio son muchas cosas a la vez y una de esas es expectativas y debilidad financiera, debilidad fiscal, debilidad en las tasas de inversión, son todas malas señales para la tasa de cambio. Entonces esas incertidumbres afectan mucho. Dios quiera que logremos una narrativa más armónica y que logremos dialogar y ver que somos todos aliados porque es un único país, es nuestro país, es donde van a crecer nuestros hijos y donde yo creo que todos tenemos que tener compromiso de resolver los problemas, que muchos son reales. Y para eso estamos, para servirle a los colombianos. Finalmente, doctor Ortega, ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo le damos el startazo a la economía? ¿Cómo podemos mover un poco el aparato y generar un nuevo dinamismo? No escuchar más las palabras feas, Dios quiera que no las repitieran. Y si uno se sienta a trabajar con los equipos del gobierno, uno puede trabajar, son personas igualitas a uno, que quieren el país tanto o más que uno, y con la que si uno se enfoca en lo que hay que resolver, uno logra hacer las cosas. Ahí logramos, gracias al gobierno colectora, y yo estoy seguro que la vamos a terminar, y la vamos a terminar en tiempo trabajando con el gobierno. Ellos son mi socio, es un socio de vida, no hay opción, es nuestro país. Las palabras no pueden nublar el hecho de que todos tenemos que servirle a este futuro con el cual tenemos que estar comprometidos. Y yo creo que si lo hacemos vamos a salir adelante. Pero no podemos caer en lo que ya nos pasó en los años 40, de que las retóricas ponzoñosas nos terminen volviendo animales rabiosos que vemos enemigos en lo que son simplemente compañeros de viaje. Es una nave, una Colombia en la que estamos todos juntos y nos tiene que ir bien a todos. Muchas gracias, doctor Ortega. No, con mucho gusto. A ustedes mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Un feliz día para todos.